Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Oyentes del programa Recordar a nuestros maestros, sean ustedes bienvenidos. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka BFK. A Jorgito Benjumea, muchas gracias por tu labor en la edición del programa. En el día de hoy voy a comenzar el primero de los últimos 4 programas que cubrirán este resto de año, de tal manera que al cabo de estos estaremos cerrando un conjunto de 12 emisiones en las cuales he tratado de transmitir, así sea en forma muy general, algunas ideas relativas a un tema que es el que me ha interesado poder llevar hasta ustedes, lo imposible de los vínculos humanos. Concluida la labor de este año, estaremos retomando hacia mitad del mes de enero para acometer otra secuencia temática que en su momento les estaré informando. Título de la serie: Consideraciones al paso sobre el amor, la muerte, el mal y otras grandes ideas. Título del programa de hoy: Lo imposible en los vínculos humanos 9. Yo soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka BFK. Prosiguiendo con la línea de reflexión que he traído, quiero hoy atender otro hito, otro momento histórico importante en el devenir de la cultura occidental de los últimos siglos, el romanticismo. Voy a ofrecer algunos elementos distintivos de este movimiento que tiene fundamental importancia y que, contrastando con el de la Ilustración, conjugan, sin embargo, piezas que son constituyentes de nuestra actual actitud ante la vida. Lo que yo trataré de ir desarrollando, no solamente en la emisión de hoy, sino en lo que resta, es la idea de que hemos ido llegando a un punto, yo diría que serenamente obtenido en la cultura occidental, que nos aleja de un lado del optimismo que animó a la Ilustración, pero que tampoco nos conduce a un pesimismo que se tradujese en nihilismo. Es decir, que hay elementos y factores suficientes para encontrar, podría uno decir, reencontrar una posición en la vida que le permita al ser humano actuar en función de conquistar algunas realizaciones correspondientes con los mejores ideales suyos, pero al mismo tiempo aceptando que una fatalidad nos cruza en nuestra propia condición humana, que esa fatalidad tiene que ver con el hecho de que hay algo del orden de lo imposible en lograr no solamente
la comunicación y el entendimiento con el semejante, sino incluso el esclarecimiento de sí mismo. Esto es importante destacarlo, pues porque va también perfilando la necesidad de configurar formas éticas y políticas en los vínculos humanos que atiendan a esta innegable realidad. No estamos hechos para aspirar a formas paradisíacas de existencia, ni en lo social ni en lo personal, pero tampoco estamos hechos para la entrega y la rendición respecto de hacer de la vida, tanto propia como colectiva, algo que gratifique y permita realizaciones satisfactorias. Voy entonces a presentar algunos rasgos propios del movimiento romántico, advirtiendo que la ilustración y el romanticismo, si bien confrontan visiones y actitudes, no es un combate del tipo alguien triunfa, el otro queda derrotado plenamente, sino que en el transcurso de la historia elementos de uno y otro movimiento permanecen o se modifican precisamente por la incidencia del opuesto y otros desaparecen. Y en esa medida es muy importante reconocer los aportes consignados tanto por los ilustrados como por los románticos. En esta línea, pues muy sintética, voy a advertir algunos rasgos propios del romanticismo. Y sería comenzar por decir que fue un movimiento cultural, un movimiento que tuvo la fuerza de una transformación de algo que se venía instalando. Lo que se venía instalando era precisamente la mirada luminosa y optimista que hacia particularmente el futuro de la condición humana ofrecía el pensamiento ilustrado. Ese movimiento cultural se desarrolla en Europa fundamentalmente en el siglo XVIII y XIX. Todo esto, igual que la ilustración, tiene pues antecedentes que se pueden remitir mucho más atrás, pero la maduración de estas expresiones casi simultáneas, o por no decir simultáneas, que diferenciarán a la ilustración del romanticismo, digo, la maduración acaece hacia mediados del siglo XVIII y más o menos mediados también del siglo XIX. Ahora, la característica de el romanticismo fue su oposición, por un lado a la ilustración, ya he dicho, y por otro lado al neoclasicismo. El neoclasicismo era una manifestación artística y literaria que tuvo desarrollo en Europa a fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII, caracterizada por la búsqueda de restaurar las normas y el gusto del clasicismo grecorromano. Y en ese sentido, el neoclasicismo fue a su vez una expresión cultural que se opuso al estilo rococó, a ese estilo que había primado hacia el siglo XVI, caracterizado por la ornamentación sobrecargada, por la exageración, por la exuberancia, por el detallismo, por la pompa, por la desmesura, por la asimetría. Esa expresión del arte, entonces, que recarga las formas y los elementos, frente a eso se había desplegado el neoclasicismo como un intento de recuperar las formas elaboradas, equilibradas y sobrias que había
constituido la tradición cultural y artística de Grecia y de Roma. Pero a su vez, el movimiento romántico repele esta concepción neoclásica en gran medida por una reclamación de la libertad del individuo en tanto creador que no debe estar adaptado a formas preestablecidas que le impongan cuál es el decurso que ha de tener su labor creativa. Ese movimiento romántico tuvo importantísimos representantes, es un movimiento que hay que decirlo, esencialmente se manifiesta en Alemania, en Francia y en Inglaterra, tiene resonancias en España y a través de España llega hasta las colonias y ahí pues una serie de pensadores muy importantes en cada uno de esos países. Por ejemplo, entre los ingleses Blake, Wordsworth, Keats, Byron, Shelley. En Alemania podría uno mencionar a Schlegel, Fichte, Novalis, Schelling. Obviamente hay que ubicar a Goethe, por lo menos el primer Goethe, el Goethe de los sufrimientos del joven Werther. Y en Francia, pues hay representantes del espíritu romántico como Chateaubriand, como Madame de Staël, como Víctor Hugo. En fin, fue pues una expresión importante que tuvo manifestaciones muy acogidas en la época y que, como he dicho y reitero, confrontaban con esa mirada optimista que hacia el futuro, vía la razón y su despliegue, venía ofreciendo la ilustración. Yo aquí debo reiterar algo. La historia de la cultura, expresada por ejemplo en la confrontación de estas dos grandes tendencias, no es un ring de boxeo en donde uno logra aplicarle un knockout al otro. Es una confrontación donde la discusión, el debate va entreverando las mismas posiciones de los contendientes y si bien se van a través de la crítica mutua dejando atrás algunas manifestaciones, otras se preservan, se potencian e incluso se pueden llegar a fortalecer mutuamente. Por eso nosotros hoy somos hijos, por un lado, de la ilustración, por otro lado, del romanticismo, lo cual no quiere decir que haya terminado ahí nuestra historia cultural, todo lo contrario. A partir de estas potentes expresiones, veremos en los programas restantes la aparición de algunos pensadores señeros que ayudarán a una elaboración superadora tanto de la posición ilustrada como de la posición romántica para generar lo que podríamos llamar es hoy una actitud ante la existencia, ante la vida personal, ante la vida colectiva, que ha definido una conquista afirmativa de la vida en la cultura occidental, pero al mismo tiempo consciente de que la vida tiene sus propias concreciones que no consultan necesariamente con las mejores esperanzas o ideales de la criatura humana. El movimiento romántico, prosiguiendo con él, pues tiene manifestaciones en muchos frentes y muy en particular en el arte. Obviamente tiene también esas expresiones suyas en la filosofía, pero va a ser el arte precisamente por concernir con el individuo, la idea de la libertad y de la creación que animan mucho al movimiento romántico, será el arte en donde encontrará su dominio por excelencia de expresión, tanto en la literatura, por ejemplo, en la novela, en la cuentística, en la poesía, como en la música,
como en la pintura, en la escultura, etcétera. O sea, es un movimiento que se despliega sobre frentes muy diversos y que marcarán no solamente la creación artística y el pensamiento filosófico, sino que a partir de esto se constituirán en fuerzas que afectarán la realización concreta de la vida por los individuos. En tercer lugar, el movimiento romántico se basó en la idea de que el ser humano debía encontrarse de nuevo con su espíritu y con su instinto. Voy a usar esa palabra instinto, aunque es una palabra que hoy merecería ser muy objetada en relación al ser humano. Pero por esto de instinto, los románticos lo que entendían era que el ser humano debía volver a establecer una estrecha relación con esa dimensión de su existencia que está dada por la sensibilidad y el sentimiento. Frente al primado de la razón, frente a la pretensión optimista de que la razón podía ser una conductora de todo el conjunto de la vida humana, incluso que desde ella se podría gobernar el sentimiento, los románticos van a reivindicar, en detrimento de la razón, la primacía de la sensibilidad y el sentimiento. Aquí, dicho sea de paso, quiero, apreciados oyentes, que percaten algo que he formulado en programas anteriores y al comienzo de este. Tanto del lado de la ilustración, la clarificación sobre la razón, su papel, la delimitación de estas, sus funciones, como del lado de los románticos, el sentimiento, la sensibilidad, pues atañen a dos aspectos de la vida humana que no se pueden descartar. Lo que veremos es que en esa posición que tendremos luego, cuando hagamos así sea un paneo muy rápido sobre pensadores como Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, en parte Marx, y la gran literatura del XIX, podremos observar que se trata es de recoger, articular y establecer la relación que mutuamente también implica limitantes que establecen entre sí la ilustración y el romanticismo. En cuarto lugar, el movimiento ilustrado quiso darle lugar y reconocimiento al dolor, a la soledad, a la tristeza, a la melancolía, en una actitud que le permitía darle cara a la insatisfacción del ser humano con el mundo. Es decir, que estamos innegablemente cruzados por algo del orden de lo insatisfactorio y que nuestra vida está entreverada inevitablemente por realizaciones dichosas y gozosas y por dolores ineludibles. Y por eso el romanticismo quiso recuperar el sentimiento del ser humano frente a lo difícil de la vida y la sensibilidad para poder tener conciencia de esto. Una quinta característica muy importante del romanticismo fue la exaltación del individuo y obviamente con ello la revaloración de la expresión de los sentimientos y en particular en el caso del amor, del sentimiento en la forma pasional. El individuo frente al mundo social que había reivindicado la Ilustración, frente a los conjuntos humanos sobre los cuales se apoyaba
la concepción del futuro que animaba a la Ilustración, el romanticismo va a ser una decantación a favor del individuo como una figura marcada por el dolor y el sufrimiento, pero también habitada por la posibilidad y el anhelo de la libertad. Y si la Ilustración había reivindicado vía la ciencia el valor del ser humano concebido como científico y sabio, los ilustrados, vía el arte, van entonces a exaltar más bien la figura del individuo en tanto genio y creador. Una sexta característica del movimiento romántico, lo mencioné antes, pero es menester refrendarlo como un punto independiente, es la búsqueda de la libertad auténtica. O sea, la sociedad vía el conocimiento, como planteaba la Ilustración, podía pensar en proyectos sociales que, tal como luego recogería en parte la Revolución Francesa, pues se planteaba grandes objetivos para el conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, lo colectivo, incluido lo masivo, se volvía importante como fuerza transformadora frente al antiguo poder. Pero esto los románticos lo ven también como un peligro, porque el individuo queda subsumido en la masa y en ese sentido perdida no solamente su identidad, sino su propia experiencia particular en la vida. De ahí que ellos hayan hecho énfasis en que una tarea que le corresponde a cada individuo es la búsqueda y la concreción de su libertad propia. Esto va a ser pues muy importante y obviamente, debo decirlo de nuevo, un concepto como el de libertad tiene dos caras. Tiene la cara social de la creación de condiciones de posibilidad efectivas para que, y viene la otra cara, el individuo pueda desplegar la realización de sus anhelos y pueda dirigirse a alcanzar sus propósitos. Una característica 7 es la ruptura en consonancia con esta idea de la libertad del individuo, en consonancia con la exaltación de la figura del genio y del creador que hace el romanticismo, es la ruptura con todos los modelos, paradigmas previos, fueren cuales fueren. Por eso mencionaban una ruptura, por ejemplo, con la restauración del clasicismo que se había empezado a dar desde el Renacimiento. Se trata es de que el individuo, vía la inspiración creadora, vía su propio genio, despliegue libremente las formas de esa creación. Un octavo rasgo es la glorificación de la naturaleza y del pasado, de la tradición y de la comunidad. Para los románticos no se trata tanto de dirigir la mirada hacia el futuro, esperanzados en un progreso ineluctable e interminable, sino de recuperar eso que en el orden de las tradiciones logra hablar de un pasado en donde, idealizaban los románticos, se había dado una experiencia de comunidad. La comunidad era un gran yo. Por eso, en el movimiento romántico, ya en términos políticos, habrá una posición en general conservadora, habrá también algunas facetas, digamos, progresistas políticamente, pero en general prima
una visión conservadora porque se trata de recuperar el valor de la tradición, el valor de la comunidad y por esa vía perfilar lo propio colectivo, que será también una fuerza de apoyo a la noción de nación. Pero venía diciendo, hay también una glorificación de la naturaleza. La naturaleza, con sus formas, sus paisajes, los símbolos que le puede transmitir al ser humano o que éste, pues en tanto intérprete de ella, puede asumir, se vuelve un referente también importantísimo de, del movimiento romántico. Y otra vez he de decirlo, pues en el tiempo presente nosotros estamos, por un lado, tratando de delimitar bien cuál es el rumbo que ha de tener el conocimiento a efecto de que podamos eludir los efectos letales del mismo, el conocimiento, por ejemplo, científico-técnico, pero hemos desarrollado también el conocimiento filosófico, artístico, pero simultáneamente cobramos conciencia del valor de la naturaleza. Y no solamente en la dimensión que nos permite el goce de su maravilla, el reconocimiento de su valor, sino también la conciencia de la necesidad de su preservación en tanto ella constituye el soporte de la misma existencia humana, pero ella en sí misma tiene un derecho, es la explosión maravillosa de la vida que el ser humano no puede constituirse en la figura depredadora de la misma. Una novena característica del movimiento romántico es el arte como expresión individual. Es decir, el individuo en su particularidad reclama una expresión que le permita ir de lo interior suyo, reconocido precisamente por su particularidad, vía una imaginación y una intuición creadora, le permita ir hacia el exterior. Entonces el arte aparecerá como esa posibilidad que le permite al individuo hacer presencia, marca y señal en el seno de sus congéneres. Y por último, y esto es muy importante, pues el movimiento romántico resaltó y defendió la primacía de los sentimientos frente a la razón, de lo afectivo frente a lo intelectivo. Esto, grosso modo, puede ser lo caracterizador del movimiento romántico y nos permitirá reconocer en los programas sucesivos, a su vez, el papel que entraron a jugar grandes pensadores como Schopenhauer, como Kant, como Nietzsche, como Freud y como los grandes escritores de la literatura del siglo XIX en un diálogo de fuerzas, expresiones y movimientos que nos han logrado traer al presente que hoy vivimos. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.